Entonces, cada uno de esos puntos, donde nos dice 4, 3 cosas, cada uno vale un punto, ¿listo? Entonces, por ejemplo, el primer punto que nos dice, liste y explique de manera puntual 4 beneficios del uso de la técnica de transferencia de materia fecal, entonces ahí son 4 puntos. Dentro de ese, ay, esperen que yo no he puesto a grabar, ¿ustedes pusieron a grabar? Ah, sí, listo, ya lo pusieron a grabar. Sí, ¿cierto? ¿Sí les aparece? Sí, ahora solo estás grabando. Sí, ya está grabando. Bueno, entonces, ay, ¿qué me dice? Ya. Entonces, dentro de esos aspectos que ustedes podían listar como beneficios, por ejemplo, estaría el uso o la implementación de ese procedimiento en individuos que hayan tenido un tratamiento previo de mucho tiempo o prolongado con terapia antibiótica. Entonces, eso pues va a producir una desregulación o va a desequilibrar toda la microbiota fecal y eso hace pues que se restaure o se restablezca un poco esa microbiota. También el hecho de que cuando pasamos la materia fecal de otro individuo, también pasamos, bueno, algunas bacterias que pueden ser benéficas o algunos probióticos y eso pues puede regular toda la parte microbiana. El paso también de algunas inmunoglobulinas, creo que ellos mencionaban algunas de las inmunoglobulinas, si no estoy mal, la inmunoglobulina A, dentro de las que podían pasar a través de esa transferencia. Entonces, eso pues también sería una ventaja. También todos esos cuadros de enfermedad que ellos nos mencionaban que mejoraban gracias a esa transferencia de materia fecal. Entonces, ellos hablaban del parvovirus, ellos hablaban de Clostridium, y todo eso pues puede ser una ventaja, ¿no? Entonces, beneficios como el hecho de que pueda mejorar el pronóstico de algunos cuadros de enfermedad, obviamente pues es algo bien importante cuando hablamos de clínica. Bueno, ¿qué otro beneficio pusieron por ahí? Que es una técnica de bajo costo, entonces que no requiere pues inversiones muy altas. Si lo pensamos, digamos, en una técnica que se utiliza en un solo paciente, ¿no? No a gran escala, porque allá tendríamos que, pues, que hacer otro tipo de estudios, de conservar la materia fecal, bueno, aspectos que ya les voy a ir mencionando. ¿Alguno otro que no haya mencionado de pronto que ustedes hayan considerado como ventaja? ¿O todos ya? ¿No? ¿Todos ya? ¿Me escuchan? Pues en la parte de humanos que también se utiliza esta técnica, no solamente para animales, sino también se puede emplear para humanos. Ah, ok. Sí, esa también puede ser otra ventaja. Y bueno, digamos que pasándolo de humanos y quedándonos en veterinaria, no solamente funciona en una especie, sino que puede funcionar en varias especies. Bien, esa sería otra ventaja. Bueno, dentro de las desventajas, entonces ahí decía mencione y explique de manera puntual 4 desventajas. Entonces, explique, ¿no? Algunos solamente ponían una palabra y pues la idea es que ustedes lo explicaran, no solamente poner la palabra y ya está todo claro, no, la idea es que ustedes mencionaran y explicaran en qué consistían esas 4 desventajas. Dentro de las desventajas, pues una que ya más o menos les estaba mencionando es que si se utiliza a gran escala, pues es difícil estandarizar esa técnica, ¿no? Entonces, eso también contaría como un aspecto por mejorar, que todavía hay bastante que investigar en esa área, como sobre todo en la conservación de la materia fecal, en qué individuos utilizar, en qué criterios tener en cuenta, aunque ellos ya plantean unos a individuos con condición corporal buena, ya vacunados, preferiblemente que sean adultos, bueno, todo eso pues ellos ya más o menos lo van incluyendo dentro del documento. Em, También hay otros efectos nocivos y es que, bueno, una cosa es que cuando nosotros pasamos materia fecal, listo, pasamos bacterias que pueden ser benéficas o que pueden tener un efecto probiótico, pero también podemos pasar bacterias que sean nocivas. Entonces, por ejemplo, podemos pasar igual Clostridium, podemos pasar algunos parásitos, Yardias, Cryptosporidium, podemos pasar algunos parásitos que suelen alojarse o que podemos encontrar en la materia fecal. Entonces, esto pues es una desventaja, ¿no? Y es que no solamente pasamos cosas buenas con esa transferencia de materia fecal, sino que eventualmente podemos pasar bacterias que no sean tan benéficas.
Otra de las desventajas y va asociada un poco también a ese paso de bacterias que son no tan benéficas, estaría el paso de resistencia antimicrobiana. Yo se los mencionaba porque ellos creo que también lo hablaron como cerca al final, donde ellos decían que esas bacterias, bueno, si el individuo donador, o el donante, perdón, si el donante había estado siendo tratado con terapia antibiótica, muchas veces si fue subdosificado o si el tiempo del tratamiento no fue tan prolongado como debía, esas bacterias pueden desarrollar cierta resistencia a esa terapia antibiótica. Entonces, al hacer hacia el individuo esté sano, cuando yo paso esa materia fecal a otro individuo, resulta que también pasarán esas bacterias que hayan desarrollado cierta resistencia antimicrobiana. Entonces, eso pues obviamente es una característica indeseada porque pues puede generarme resistencia a los tratamientos, sobre todo pues cuando hablamos ya de enfermedades o de cuadros más graves, pues va a implicar un mal pronóstico para la salud del animal. Bueno, ¿qué otra desventaja ustedes pusieron que también es válida? ¿Se acuerdan de alguna por ahí mientras yo pienso? Bueno, había varias. Bueno, lo de la conservación, que ya les estaba mencionando antes, que no es fácil conservar una materia fecal por un tiempo prolongado, que a veces, bueno, hay que congelarla, pero no se sabe cuánto tiempo máximo aguanta. Depende de la cantidad de materia fecal, de la forma de almacenamiento. Son muchas las variables que pueden entrar en juego allí. Está también, ay, pensé en otra y se me fue. El costo que puede implicar, por ejemplo, y bueno, eso también es un aspecto a mejorar, el costo que puede implicar esas pruebas que ellos mencionaban. ¿Se acuerdan que ellos decían como, bueno, lo ideal sería que nosotros hiciéramos como un testeo, un filtro de pruebas, un montón de pruebas de parásitos, de detección de parásitos, pruebas microbiológicas, de incluso virología, y eso con el fin pues de saber qué le estoy pasando exactamente a ese animal. Entonces, eso pues ya implicaría un costo extra, ¿no? El hecho de tener que correr un montón de pruebas con el fin de garantizar la inocuidad de esa materia fecal que voy a transferir, pues ya me está implicando un costo, ¿cierto? Entonces, importante tener en cuenta también ese aspecto. No sé si ustedes tengan también otra desventaja. Porque fíjense, si yo les decía, puede ser barata, pero puede ser cara también. Señora, señor o señora. ¿Por alguien prendió el micrófono? ¿No? No, profesor, al momento no. Listo. Después mencioné y expliqué de manera puntual 3 aspectos, entonces ahí son 3 puntos más por mejorar en relación con esta técnica. Entonces, investigación, que creo que es una de las conclusiones a las cuales llega el documento, y es que hace falta mucha investigación para poder estandarizar ese procedimiento. También, pues el proceso que ellos mencionaban que muchas veces era dispendioso extraer la materia fecal del donante y bueno, posterior a eso, lo que ya yo les decía, tener que congelarla, tener que conservarla, saber a qué temperatura, por cuánto tiempo máximo, en qué condiciones. Todo eso pues implica obviamente investigación, sí o sí, investigación para saber cómo se puede alterar esa materia fecal con tiempos prolongados de almacenamiento, si depende de la especie, si varía de acuerdo a la especie, entonces eso es algo bien importante. Me olvidé de mencionar algo arriba. ¿Se acuerdan que eso puede ser ventaja o desventaja? Y es que ellos hablaban que cuando había animales con un fenotipo que tendía a ganar peso más fácilmente o que incluso tenía obesidad, y se pasaba esa materia fecal a individuos que tenían muy baja condición corporal, esa condición corporal cambiaba en esos individuos cuando recibían materia fecal de un individuo con un fenotipo que tendía más hacia ganar peso, hacia tener una condición corporal más alta. Entonces, eso puede ser tanto una desventaja como una ventaja, ¿no? Dependiendo, pues, tal vez de la especie que estemos hablando, porque, bueno, pues, un bovino caquéctico, pues, no es lo ideal, pero, pues, un humano en condiciones de obesidad, pues, también puede tener problemas articulares,
problemas metabólicos, igual en otras especies, ¿listo? Entonces, puede ser como una ventaja y una desventaja, es un aspecto que hay que considerar siempre cuando se realice ese procedimiento. ¿Qué más decían? Aspectos por mejorar. Bueno, básicamente yo creo que es la investigación. Obviamente esto encaminado a diferentes especies y eso pues va a implicar un costo, ¿no? Entonces estandarizar dosis, estandarizar vía, estandarizar concentración, estandarizar pruebas que se deben realizar. Entonces todos esos eran aspectos por mejorar. Bueno, no sé si haya otro aspecto por mejorar que ustedes de pronto hayan puesto, que yo no haya mencionado. Pues, profe, no sé si sea un aspecto a mejorar, pero pues, digamos, nosotros pusimos que un aspecto a mejorar sería como el suplemento de alimentación y los cuidados que se le dan a los animales, teniendo en cuenta que, pues, los donantes, pues, tienen que estar en un buen estado de salud, pues, para generar como al generar, ¿cómo decir? Es que no sé cómo decirlo. Como esa materia fecal inocua, que no nos vaya a hacer daño. Que no vaya a salir, digamos, como de una manera en las cuales tengan diferentes parásitos que pueda afectar como al receptor. Ujú. Y pues además, como nosotros pusimos, también vimos como en una parte que salía que los lechones, pues que se había intentado esto en los lechones neonatales y que pues no había funcionado porque ellos habían tratado de como de aumentar el peso de los lechones, pero por lo contrario, salían que disminuían el peso y disminuían como la talla y todo. Entonces, pues para mí eso es un aspecto a mejorar. Ujú. Sí, sí, es cierto. Y de pronto eso entra también dentro de la investigación, ¿no? O sea, si nosotros sabemos hasta qué punto esa materia fecal debe ser, mejor dicho, 100% sana, o si es posible que una materia fecal que esté, digamos, al 75%, que todavía tenga algunas desventajas, puede ser útil. Entonces, estos aspectos, igual lo que tú mencionas, por ejemplo, que el donante tenga una super dieta, tenga condiciones medioambientales ideales, todo eso digamos que puede jugar en pro y en contra, ¿no? Porque si yo estoy pasando o si yo estoy utilizando un individuo que está totalmente, perdón, que está en un ambiente totalmente sano, pues tampoco va a tener seguramente defensas o anticuerpos, perdón, para esos antígenos ambientales. Entonces, puede ser bueno y puede ser malo. Lo que se necesita desde mi punto de vista, y obviamente pues eso también entra dentro de cómo ustedes hayan visto el caso, esto que nos menciona Andrés igual es muy válido. Y es que es un aspecto por mejorar. Tener en cuenta cuáles son las condiciones del donante para poder garantizar que este producto, que este procedimiento no me va a generar daños en el individuo receptor, que obviamente pues lo que uno busca al hacer el procedimiento es que mejore el estado de salud del receptor. Listo, entonces ese punto, el tercero tendría un valor de 3, entonces los dos primeros 4, es decir, vamos 8, 9, 10 y 11, que valdría el tercer punto. Y el cuarto punto, que era pues un punto más como para discutir, ¿no? Por eso también me gusta que trabajen en grupo, porque la idea es que ustedes digan, bueno, algunos, o bueno, de pronto todos estuvieron de acuerdo en que sí era como una vacuna, de pronto otros no, porque una vacuna, no sé, necesita procesamiento, necesita estandarización, entonces hay diferentes puntos de vista. La idea aquí era, pues, bueno, primero no había respuesta correcta, entonces no había sí o no había no, porque desde cierto punto de vista sí se puede considerar como vacuna, sí, estoy pasando, digamos que un tipo de inmunización, pero sería una inmunización pasiva, en la cual pasarían anticuerpos, ¿no? Que yo les mencionaba, creo que el artículo lo dice por ahí, que pasan algunos anticuerpos. En ese sentido, podría considerarse como una vacuna, ¿no? Ahora, si yo lo pienso desde la forma, digamos, rígida 100%, que una vacuna necesita un procesamiento, necesita una estandarización, necesita una dosis, necesita, pues una dosis, me refiero a una dosis que me va a garantizar inmunización activa en el receptor. Entonces, si pasamos a esos términos, seguramente, pues muchos habrán podido decir que no era considerado como una vacuna. Entonces, en este punto, lo que más consideraba yo era como esa disertación, como esa discusión que ustedes hicieran. Lo que les digo, no hay respuesta correcta respecto a sí o no, pero sí, pues la idea, y como aquí se los dejé claro en la formulación de la respuesta, de la pregunta, dice, bueno, considera que el uso puede ser considerado como una vacuna, sí o no.
y argumente su respuesta. Entonces, en ese argumente su respuesta, la idea era que ustedes, bueno, no que me llenaran 3 hojas, pero sí que hicieran una discusión, pues, como apta para 5 personas, que era como lo que habíamos acordado para grupos en general. Eran 5 y creo que un grupo de 6, porque ustedes son 36. Entonces, eso pues sería, ¿listo? No sé si tengan alguna pregunta del taller. Ya para el jueves ya los tienen todos en su Moodle. ¿No? ¿Todo claro? Sí, profe, todo claro. Entonces, profe, en todo total serían 14 puntos, ¿sí? Si ustedes cumplieron esos 14 puntos, 4 del primero, 4 del segundo, 3 del tercero y 3 del cuarto, tendrían entonces 14 puntos, ¿vale? Entonces, el puntaje que hayan tenido sobre 4, por 5, dividido 14, ¿listo? Así entonces obtuve la nota. Todavía me faltan como 7 trabajos por calificar, entonces por eso no se los he enviado, yo se los envío siempre cuando ya los acabo todos. Bueno, muchachos, entonces si no tenemos más preguntas, ¿cuántos vamos? 29, y faltan hartos. Angie, Laura sí estaba, sino que me sale siempre su otro perfil. Aura. ¿Quién más falta? Porque hay tan poquitos. Listo. Ahora hay 30. Bueno, entonces voy a descargar la lista. Bueno, entonces ya siendo las 7:23, vamos a empezar pues con el tema del día de hoy. Hoy vamos a empezar a hablar, bueno, ya terminamos la parte de inmunización, entonces hablamos de los diferentes riesgos que pueden existir cuando hablamos de vacunación, de las consideraciones, pues que las consideraciones van siempre muy, digamos que muy asociadas al criterio del clínico tratante o del clínico que va a instaurar ese proceso, ese programa de vacunación. Y bueno, hablamos de diferentes fallos en la vacunación. Hablamos de diferentes fallos en la vacunación, dentro de los cuales pues podemos encontrar fallas en el almacenamiento, una aplicación inadecuada. Entonces, bueno, eso sí, no recuerdo si lo mencionamos, pero muchas veces las vacunas pueden enquistarse o pueden quedar, por ejemplo, intradérmicas, que pues no es lo ideal. La idea es que sea, pues, dependiendo obviamente de las indicaciones del fabricante, si es por vía oral, si es intramuscular, si es subcutánea. Entonces, si es por aspersión, va a depender de la vía de aplicación que nos haya dicho el fabricante. Ahora, si nosotros no seguimos esa indicación del fabricante, pues la inmunización seguramente no se va a dar de forma adecuada. Entonces, es importante, pues bueno, tener en cuenta obviamente los tipos de vacunas que existen, que ya nosotros pues estudiamos, digamos que en general, esos grandes grupos en los cuales se clasifican las vacunas, las vacunas vivas, las vacunas inactivadas, y vimos cuáles eran algunos de los procesos por los cuales podía pasar una vacuna para finalmente pues llegar a generar esa inmunización. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar que pues bueno, creo que posiblemente sea nuestro último tema, porque la otra semana ya sería nuestro parcial el martes, ¿cierto? ¿Confirman, por favor? Quedamos en el martes, ¿no? Con la profe Susana. Sería creo que igual que el corte pasado. Sí, profe. Inmunología y virología. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, pues ya vamos a ver qué tanto nos rinde porque nos queda pruebas diagnósticas. Y bueno, sería reacciones de hipersensibilidad y pruebas diagnósticas, pero vamos a ver cómo nos va. Entonces, las reacciones de hipersensibilidad, pues son reacciones que tienen, pues digamos, diferentes ángulos de contemplarlas. Pues este es uno de los temas que yo doy también, o que yo, bueno, doy en la otra universidad, en patología general. Y pues dentro de la inmunología también tiene un foco bien importante. Entonces me gusta abordarlo como desde la parte inmunológica y desde la parte de patología. La idea es que, bueno, aquí en inmunología me gusta unirlo
algunos de los aspectos que ya hayamos visto, obviamente a los antígenos, por ejemplo, de superficie celular, a la presencia de inmunoglobulinas, a cómo son ciertas inmunoglobulinas las que intervienen en esas reacciones de hipersensibilidad. Y por eso, pues es que este tema tiene como esos dos formas de abordarse. Una, desde la parte inmunológica y otra, pues ya desde la parte más de patología. Entonces, aquí vamos a ver en qué consiste esa reacción de hipersensibilidad en general, o sea, en qué consiste como tal la reacción. Son 4 diferentes reacciones de hipersensibilidad y vamos a ver una aplicación a la vida real, ¿no? Entonces, como siempre, pues les he dicho, me gusta tratar de aplicar esos temas que vamos viendo con un poco pues ya de la práctica que ustedes vayan a tener a futuro. ¿Ustedes habían escuchado estas reacciones de hipersensibilidad antes? ¿En alguna de sus sesiones de estudio de algunas enfermedades? ¿Habían escuchado algo respecto a esto? No, profe. ¿No? Pero por ahí creo que ya habíamos hablado aquí en clase de las reacciones de hipersensibilidad tipo 1. Creo que yo les había hablado de animales atópicos. También recuerdo que alguna vez me preguntaron acerca de las anafilaxias. Entonces, indirectamente, seguramente, y por ejemplo, si han escuchado, si han hablado acerca de micobacterias, también han escuchado de las reacciones de hipersensibilidad tipo 4 o retardadas, que también creo que la mencionamos al final del capítulo anterior con las reacciones adversas hacia las vacunaciones. Entonces, son diferentes los tipos de reacciones de hipersensibilidad. Cuando nosotros hablamos de hipersensibilidad, vamos a considerar, bueno, hiper, ya nos dice que es un aumento, y sensibilidad, pues bueno, lo podemos ver desde diferentes ángulos. Hablando desde el ángulo de inmunología, vamos a considerarlo como que hay individuos que están previamente sensibilizados. Igual, más o menos cuando hablamos de células que han sido sensibilizadas, quiere decir que este individuo que desarrolla una reacción de hipersensibilidad ya ha estado previamente expuesto a ese antígeno, ¿sí? Entonces, quiere decir que, y por ejemplo, si lo hablamos de reacciones alérgicas, no siempre la alergia se da en una primera exposición. Las alergias suelen darse en una segunda o en una posterior exposición. No necesariamente la segunda, puede darse en la quinta, puede darse años después de haber tenido contacto con ese antígeno. Y bueno, entonces vamos a hablar un poquito acerca de eso, pero importante tener en cuenta que cuando hablamos de reacciones de hipersensibilidad, ese individuo ya tiene que haber estado sensibilizado. Él ya tuvo un previo contacto con ese antígeno. ¿Qué puede ocurrir? Que algunas veces el hecho de que el individuo tenga contacto repetido con ese antígeno genere una reacción exacerbada o una reacción patológica. Las reacciones de hipersensibilidad, pues generalmente consisten en eso, en reacciones que se dan, digamos que el sistema inmune funciona, sí, pero funciona de forma exacerbada, ¿listo? Entonces, en eso consiste también una reacción de hipersensibilidad, como lo dice aquí, es una respuesta excesiva ante un antígeno, frente a un antígeno, ¿listo? Entonces, primero tengamos en cuenta, debe haber una previa sensibilización, debe haber o puede haber ya exposiciones repetidas, con eso me refiero también a la sensibilización. ¿Y qué quiere decir esa reacción de hipersensibilidad? Que el sistema inmune reacciona de una forma exagerada, ¿sí? Él reacciona de una forma más alta de lo que debería reaccionar. Estas reacciones de hipersensibilidad pueden darse por diferentes tipos de antígenos, entonces por antígenos que sean de tipo orgánico o de tipo biológico, por antígenos que sean de tipo sintético, como los fármacos, como las mismas vacunas, y pues también por otros agentes, aunque bueno, pues bacterianos que estarían incluidos dentro del grupo de los orgánicos, y también pueden darse por otros antígenos como los parásitos, como los virus, también pueden generar reacciones de hipersensibilidad. Estas reacciones se asocian muy frecuentemente a un componente genético. Sin embargo, no está demostrado 100%. Entonces, hay estudios que sugieren que son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad las que generan estas reacciones de hipersensibilidad, o las que están asociadas a esas reacciones. Y bueno, si hablamos de genes, recuerden, hablamos también de moléculas del CMH, ¿no?
Entonces, ellos en algunos estudios mencionan que estas moléculas del CMH pueden hacer que un individuo sea más o menos susceptible a determinados antígenos. Sin embargo, pues como allí lo puse, no está demostrado 100%. Esas reacciones de hipersensibilidad, entonces como yo les decía, pues es una reacción exacerbada. Y siempre cuando nosotros hablamos de respuesta inmune, no recuerdo si la puse por aquí, no. Cuando nosotros hablamos de respuesta inmune, hablamos pues de aspectos como que hay eventos o que hay sustancias proinflamatorias y que hay sustancias antiinflamatorias, ¿cierto? Ahora, cuando hay una reacción de hipersensibilidad, se manifiesta un desequilibrio. Entonces, es posible que el sistema inmune actúe de una forma exacerbada. Uy, esto era una pesa. Entonces, que haya un desequilibrio en esa reacción del sistema inmune y que esa balanza se incline más hacia una respuesta exagerada, ¿listo? No a que no haya respuesta, sino a que el sistema inmune genera una hiperrespuesta, una reacción mucho más severa de lo que sería esperado. Entonces, vamos a hablar primero. ¿Hasta aquí todo claro? Antes de continuar. Profe, Sí. una pregunta. Dime. Digamos, las personas que sufren, digamos, de alergias en la piel, de rinitis y eso, ¿entran como en esta parte de hipersensibilidad o eso ya es aparte? Bueno, pues algunos estudios, por ejemplo, el asma alérgica está estudiada y varios autores la ubican dentro de las reacciones de hipersensibilidad tipo 4, porque algunas veces son reacciones, y bueno, vamos a ver ahorita ahorita no, yo creo que la próxima clase, en las reacciones de hipersensibilidad tipo 4 que son de tiempo prolongado, o sea, que no ocurren de forma aguda, sino que ya es repetitivo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de rinitis que ya son crónicas a un mismo antígeno, pues igual, el proceso sería la inmunoglobulina E la que está mediando, ¿sí? Cuando hablamos de una rinitis. Pero cuando ya hablamos de otros cuadros, como por ejemplo el asma, que ya afecta directamente pulmón, que ya no es epitelio como superficial, como el de las vías aéreas superiores, sino que ya son vías aéreas inferiores, ya se habla de reacciones de hipersensibilidad tipo 4. Bueno, eso. Pero cuando hablamos, bueno, vamos a ver que cuando hablemos ahorita de reacciones de hipersensibilidad tipo 1, hay diferentes manifestaciones. Hay unas que son locales y hay otras que son sistémicas, pero siguen siendo de hipersensibilidad tipo 1. Entonces, la rinitis sí se encontraría en este grupo. Cuando hablamos ya de asma y sobre todo de asmas crónicas, ya se incluyen dentro de, ¿por qué pongo asma ahí? Porque muchas veces la rinitis no solamente se queda en rinitis, sino que ya pasa a asma. No sé si a ustedes alguna vez les ha pasado que ya la alergia es tan fuerte que ya genera pues una respuesta a nivel pulmonar y que es mucho más severa. Entonces, eso ya sería mediado por una respuesta de hipersensibilidad tipo 4. Pero la rinitis y las atopías y las alergias que son más agudas y que son más superficiales, por decirlo así, que no pasan a tracto respiratorio inferior, son de hipersensibilidad tipo 1. ¿Listo? Entonces, sí. Bueno, estas reacciones de hipersensibilidad tipo 1, pues también son llamadas como, bueno, porque primero les digo que no lo mencioné, se clasifican en 4 tipos principalmente, entonces tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Hoy yo creo que alcanzamos a hablar de la tipo 1 y tal vez alcancemos a hablar de la tipo 2. Estas reacciones de hipersensibilidad, entonces la tipo 1 es llamada como reacción de Una pregunta. hipersensibilidad. Dime. Si una persona, digamos, que está trabajando con animales, tiene rinitis crónica y se acostumbra siempre al mismo antígeno, como tú estás diciendo, y eso puede llegar a desarrollar el asma. No, no necesariamente. Ok, No, profe. no, pues por ejemplo, digamos, yo era muy alérgica a los gatos y convivir intensamente con ellos, pues me desarrolló pues ya como una cierta tolerancia. Obviamente pues tuve que utilizar corticoides, tuve que inmunosuprimirme un tiempo, tuve que utilizar inhalador, bueno, fue así como toda una terapia de adaptación, pero logré sobrevivir con ellos, o sea, no muero por estar con los gatos. Entonces, no necesariamente va a implicar que la persona ya se vuelva asmática,
no necesariamente. En mis primeras exposiciones así a gatos intensivamente, sí tuve dificultad respiratoria severa, sí tuve que ir al médico, etcétera, pero ya haciéndome pues un tratamiento, como les decía, de inmunosupresión, y bueno, como generando cierta resistencia obligada a los gatos, pues ya no presento cuadros tan severos. Entonces, pues también depende mucho del sistema inmune de la persona, obviamente, pero no necesariamente va a implicar que desarrolle asma, ¿sí? O sea, puede que la desarrolle, pero no, sí o sí va a desarrollarla, no. Es variable, ¿no? Dependiendo del sistema inmune y de la intensidad de la respuesta que esté generando. Bueno, entonces estas reacciones de hipersensibilidad tipo 1 también son llamadas como reacciones de hipersensibilidad inmediata o alergias o reacciones alérgicas. En esta reacción de hipersensibilidad tipo 1, la inmunoglobulina que media principalmente es la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E, pues nosotros la vimos cuando hablamos de anticuerpos, y recuerden pues que esta inmunoglobulina E también media algunas reacciones como las reacciones contra parásitos, reacciones contra antígenos en piel principalmente. Entonces, la mayoría de reacciones que vamos a ver asociadas a hipersensibilidad tipo 1 tienen que ver justamente con epitelios, entonces con mucosas respiratorias, mucosa oral, con piel en general, como el órgano como tal, con piel. Y pues estas reacciones se dan, como les decía, justamente por la activación de esta inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E es una de las inmunoglobulinas que se encuentra más expresada en la superficie de los mastocitos o células de mast o basófilos. Y pues vamos a ver que cuando el antígeno se une a esa inmunoglobulina E, se va a desatar pues toda la reacción que nosotros ya conocemos, toda la fosforilación que ocurre a nivel intracelular, y pues en este caso de los mastocitos pues se dará liberación de histamina, ¿no? Entonces es la histamina la que está asociada a gran parte de los signos y de las manifestaciones clínicas de estas reacciones de hipersensibilidad tipo 1. Como les decía, entonces, gran parte de estas reacciones van a estar asociadas a piel, van a estar asociadas también a vías respiratorias, sobre todo pues vías respiratorias superiores. Entonces, digamos que más o menos las vías de conducción serán las más afectadas, que es donde encontramos ese músculo liso. Entonces, el músculo que rodea la tráquea, el músculo que rodea bronquios, pero pues no necesariamente vamos a ver una reacción crónica, como les decía, ¿listo? A diferencia de la tipo 4. Las manifestaciones entonces pueden ir desde manifestaciones pues que pueden no ser muy graves o que no pueden no ser letales, como la aparición de sarpullido o de estas protuberancias que ustedes ven aquí. Bueno, la mayoría de nuestros pacientes son peludos, entonces generalmente no vemos la roncha como tal o esa erupción cutánea, sino que vemos pues como el pelo se ve de esta forma, ¿no? Como que adquiere un relieve extra, y esto está asociado pues a la aparición de esas reacciones de sarpullido asociadas a hipersensibilidad tipo 1. En algunos casos, las reacciones de hipersensibilidad pueden ser tan fuertes y tan severas que pueden llevar a una broncoconstricción muy marcada. Broncoconstricción o broncoespasmo o espasmo de músculo liso. Entonces, acuérdense que el músculo liso se encuentra en vías respiratorias, principalmente en vías de conducción, como tráquea, como bronquios, y en menor proporción en bronquiolos. Entonces, cuando la histamina actúa, que es algo que ya vamos a ver, pues se va a generar ese broncoespasmo, y esto pues va a dificultar la entrada y la salida de aire, ¿no? Entonces, esto pues obviamente puede llevar eventualmente a la muerte. Cuando este proceso se da de forma muy exacerbada, acuérdense que igual hablamos de hipersensibilidad, entonces hablamos de reacciones exacerbadas, pero cuando esto ocurre de forma aguda y de forma en la que la liberación de histamina es muy elevada, que puede tener efectos a nivel sistémico, esta histamina a nivel sistémico puede llevar a un tipo de choque o de shock que se llama shock anafiláctico. Entonces, es una reacción alérgica muy marcada que, como les decía, pues puede llevar de forma importante a la muerte. Ya, entonces vamos a ir entendiendo un poquito
acerca de cómo funciona esta reacción. La función biológica, y bueno, esto digamos que no solamente aplica tal vez para la hipersensibilidad tipo 1, y es la eliminación del antígeno, ¿no? Entonces, la eliminación del antígeno, pues es el objetivo de casi que toda la respuesta inmune, ¿cierto? Pero esta reacción de hipersensibilidad particularmente, pues busca eliminar el antígeno, generalmente antígenos, como les decía, que son antígenos que tienen contacto con piel o con mucosas, y que se quedan allí. Entonces, por ejemplo, las picaduras de abeja, de avispa, que pueden generar este tipo de reacciones. La misma inhalación de polen, por ejemplo, en algunos individuos, la saliva del gato, más que el pelo del gato, pues la saliva la que es más antigénica y pues la saliva se encuentra en el pelo, ¿no? La resistencia a parásitos también hace parte del objetivo de estas reacciones de hipersensibilidad tipo 1 y donde media, como les decía, la inmunoglobulina E. Entonces, recuerden, la inmunoglobulina E es la inmunoglobulina asociada, bueno, primero a piel, por otro lado, pues a reacciones anafilácticas o alérgicas, y también es importantísima al momento de desarrollar resistencia a parásitos. Ahora, hay algunos individuos en los cuales esta inmunoglobulina E se encuentra en condiciones, o no en condiciones, sino en concentraciones más altas que en la de la mayoría de los individuos. Entonces, estos individuos que tienen mayor cantidad de inmunoglobulina E expresada en sus células son individuos que tienen mayor predisposición a desarrollar este tipo de reacciones de hipersensibilidad tipo 1. Cuando un individuo tiene entonces mayores cantidades de inmunoglobulina E en sus mucosas, en sus epitelios, incluso circulantes, estos individuos son llamados como atópicos. La condición entonces sería atopía y el individuo sería un individuo atópico. Entonces, ¿cómo ocurre esa reacción de hipersensibilidad tipo 1? La reacción de hipersensibilidad tipo 1, al igual que las otras, necesita una primera exposición, ¿no? Una exposición inicial. La exposición inicial, ¿en qué va a resultar? Pues en la producción del anticuerpo, que en este caso es la inmunoglobulina E. Entonces, aquí, bueno, esta primera parte, que es la primera exposición, no es nada nuevo para nosotros. Ya sabemos entonces que será necesario pues una presentación del antígeno, un procesamiento. Aquí entonces vemos lo que sería la molécula del CMH presentando el antígeno a una célula T, en este caso pues una célula T helper o colaboradora, que es la que, recuerden, va a ir a estimular al linfocito B para que produzca anticuerpos, ¿listo? Entonces aquí estaría el alergeno, repito, se procesa, se fragmenta y se presenta posteriormente a un linfocito T. El linfocito T entonces será el encargado de activar a ese linfocito B, y ese linfocito B, pues acuérdense que va a ser activado el que tenga mayor afinidad con el antígeno. Entonces, al ser activado, recuerden, y ya ahorita creo que puse una imagen relacionada, van a ser activadas toda una serie de reacciones a nivel intracelular, ¿no? Entonces, muchas reacciones de fosforilación, estímulos para que a nivel genético ya se estimule la replicación celular, se codifique para la síntesis de algunas citoquinas que estimulan la expansión clonal, sobre todo cuando hablamos de una alta afinidad entre el linfocito B y su BCR y el antígeno. Entonces, una vez él ha sido estimulado adecuadamente, entonces tuvo un estímulo lo suficientemente fuerte, ya sea con coestimulación necesaria y con obviamente el antígeno en su BCR, va a llevar al desarrollo de una célula plasmática. Recordemos que las células plasmáticas entonces son igual linfocitos B, solo que presentan cambios en su morfología, que es lo que estamos viendo por aquí. Entonces ella toma una forma como de huevo en la que su núcleo se pone excéntrico, entonces ya no va a estar totalmente en el centro, sino que va a estar hacia un ladito. Y en el resto del citoplasma, pues hay un aumento del tamaño del retículo endoplasmático rugoso, que es el que hará la síntesis de proteínas para dar lugar a la inmunoglobulina E. ¿Listo? En este caso, inmunoglobulina E, sin embargo, acuérdense que pueden ser todas las otras inmunoglobulinas que también son producidas por las células plasmáticas. Entonces, cuando se da una reexposición, que
que sería ya lo que está expresado aquí abajito. Entonces, primero, fue necesario que el individuo desarrollara anticuerpos. Si él no desarrolla anticuerpos, pues no se va a poder dar una reacción de hipersensibilidad. Por eso lo que les decía, debe haber una previa sensibilización, una previa exposición al antígeno para que haya un anticuerpo específico. Entonces, cuando ya se produjo la inmunoglobulina E, recuerden pues que esta se va a expresar, bueno, primero pues puede ir a circulación y segundo se puede expresar en la superficie de diferentes células. Entonces, cuando se encuentra en la superficie ya de las células, pues hablamos, y lo que les decía, principalmente serán las células de mast, o mastocitos o basófilos, los que van a expresar esas moléculas de inmunoglobulina E en la superficie. Ahora, cuando vuelve a entrar ese antígeno, entonces en este caso el alergeno, que es este aquí amarillito, cuando él vuelve a ingresar, resulta que pues se va a unir a estos anticuerpos, a estas inmunoglobulinas, con las cuales tiene alta afinidad. Entonces, al unirse, que es ya lo que muestran aquí, al unirse es cuando se van a dar, al unirse nuevamente ya ese anticuerpo, se van a dar toda esa serie de reacciones de fosforilación que ya nosotros vimos y que van a llevar, en este caso, a la liberación de los gránulos de histamina. No solamente se libera histamina, sin embargo, digamos que la composición que tiene en mayor cantidad de esos gránulos es la histamina. Y la histamina, acuérdense que hace parte de esos péptidos que actúan en la respuesta inflamatoria aguda. Entonces, junto a esto también se producirán otras sustancias vasoactivas, como los leucotrienos. Y bueno, ya vamos a hablar un poquito más en detalle de la función de estos, lo vamos a recordar porque ya lo habíamos visto. Y recordemos que cuando un individuo tiene una alta producción de esta inmunoglobulina, entonces que a partir de la primera exposición fue tan amplia la activación celular que produjo, por ejemplo, no solamente 3, sino que produjo 5, 6, 7, si fuera en dibujito, ¿no? Obviamente son muchas más moléculas de inmunoglobulina las que son producidas. Entonces, cuando un individuo produce cantidades más elevadas de inmunoglobulina E, y estas obviamente pues quedan en circulación, quedan expresadas en la superficie de mastocitos, de basófilos. Estos individuos serán llamados como atópicos y esta producción o esta condición se llamará atopía. ¿Listo? ¿Claros hasta aquí? Esto es más un repaso porque es algo que ya hemos visto, pero ¿tienen alguna duda? No, profe. ¿No? Vale. ¿Cómo van? ¿Voy muy rápido o vamos bien así? Vamos bien, profe. ¿Vamos bien? Listo. Bueno. Entonces aquí, pues lo mismo más o menos que les mencionaba, recuerden, será necesario pues que haya una exposición inicial al antígeno. Esta exposición inicial llevará a la producción de inmunoglobulina E principalmente, que se va a expresar en la superficie de células como los mastocitos o como los basófilos. Entonces, esa primera fase sería la llamada fase de sensibilización, donde se da la producción inicial de inmunoglobulina E. Ahora, en la reexposición o en la segunda exposición, que aquí aparece como fase efectora, en esa segunda exposición, pues llegará nuevamente el antígeno que se va a unir a las moléculas de inmunoglobulina E en la superficie celular, principalmente, como les decía, mastocitos y basófilos, y esta unión del antígeno a la inmunoglobulina E, pues va a resultar en la liberación de diferentes mediadores, como ya vimos, la histamina, leucotrienos y pues en general sustancias que van a ser vasoactivas y proinflamatorias. Estas sustancias, entonces, como la histamina, recuerden que actúa pues de forma importante en el músculo liso, que se puede encontrar, como ya sabemos, en vías respiratorias, en vías de conducción como tráquea y como bronquios, y también se puede encontrar en vasos sanguíneos. El músculo liso además también se encuentra en vías digestivas, entonces puede tener algunos efectos en vías digestivas, sin embargo, pues digamos que no son los que pueden implicar sí o sí la muerte, a diferencia de los músculos lisos del tracto respiratorio. Entonces podemos ver, por ejemplo, algo de hipermotilidad o de diarrea asociada a un efecto exacerbado de la histamina, y obviamente si hablamos de bacterias, etcétera, pues podemos ver cuadros peores. Y también podemos ver
obviamente sobre la histamina, aquí no es mucosas, bueno, mucosas, sobre la histamina, que recuerden que ella pues también puede tener un estímulo sobre las células productoras de moco, y esto pues va a llevar a eso que nosotros, los que tenemos ocasionalmente episodios de rinitis más aguda asociada a algún antígeno, pues recuerden que hay exacerbada producción de moco, ¿no? Entonces la histamina también actúa a nivel de esas células y es por eso que nosotros vemos incremento en la producción de moco cuando nos exponemos a un antígeno determinado. Entonces, estas serían pues ya digamos que un poco más divididas y más claras estas dos fases, una fase inicial que sería la sensibilización y una fase posterior que sería la reexposición o la fase efectora, que es cuando ya se va a dar esa reacción de hipersensibilidad tipo 1. Entonces, una vez se da la unión de ese... ¿Señora o señor? Una pregunta. Dime. Estas reacciones también pueden causar como baja en la presión, por lo que pues causan vasodilatación. Muy buena pregunta. Sí. Una de las formas, digamos que la forma en la que el shock anafiláctico lleva a la muerte es esa vasodilatación. Porque, ¿qué pasa cuando hay vasodilatación? Entonces, por ejemplo, y bueno, creo que esto ya se los había mencionado a raíz de una pregunta, no me acuerdo si fue Kevin o fue Andrés. El calibre normal del vaso sanguíneo, supongamos que es el de la izquierda, ¿no? Entonces, este calibre va a mantener el volumen sanguíneo con una presión adecuada. ¿Qué pasa si yo tengo una buena presión? Entonces, supongamos que yo tengo una manguera y no sé si les ha pasado que la manguera tiene baja presión y ustedes lo que hacen es ponerle el dedo. ¿Sí les ha pasado alguna vez? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, al ponerle el dedo, aumento la presión y de esa forma el agua de la manguera va a llegar con más fuerza y más lejos, ¿cierto? En cambio, si yo quito el dedo, el agua va a caerme casi que encima mía de los pies y con muy baja presión. Entonces, lo que ocurre cuando hay una reacción de hipersensibilidad es como si yo quitara el dedo, ¿no? Entonces, disminuye la presión. ¿Por qué? Porque hay vasodilatación. Entonces, si hay vasodilatación y esa vasodilatación no es local, sino que es sistémica, que es lo que ocurre en el shock anafiláctico, si esa vasodilatación se da de forma sistémica, es decir, casi que todos los vasos sanguíneos están dilatados, ¿qué va a pasar con la presión? Va a caer, ¿no? Va a caer drásticamente. Y si no hay suficiente presión sanguínea, ¿qué va a pasar con la sangre? No llega a todos los órganos. No Pues, llega a todos los órganos, entonces puede haber hipoperfusión, quiere decir, baja la perfusión de los tejidos, la perfusión sanguínea, y esto puede llevar a muerte celular. Entonces, ese es, digamos que el foco patológico desde el cual se aborda estas reacciones de hipersensibilidad. Entonces, sí puede causar la muerte por esa vasodilatación sistémica que se da. Entonces, muy buena pregunta. La hipersensibilidad tipo 1 puede llevar a la muerte por esa vasodilatación justamente. y otra Listo. pregunta, profe. Y en Dime. personas por lo menos que son hipertensas, o sea, ¿cómo los tratan si pues ellos tienen como, o sea, no les pueden dar antihistamínicos porque pues les va a aumentar la presión sanguínea? Ahí, ¿qué se haría? Antihistamínicos porque les aumenta la presión sanguínea. No, porque el antihistamínico no, es decir, ¿cómo le explico? El antihistamínico normalizaría la presión, ¿sí? O sea, no generaría, ¿cómo lo explico? No sé cómo explicarlo. No generaría no vasodilatación, es decir, el antihistamínico no genera aumento de la presión arterial como tal o de la presión vascular. Lo que hace es disminuir la liberación de histamina y ahí se supone que la no liberación de la histamina pues ya no va a tener un efecto vasoactivo. Es decir, si no hay liberación de histamina, no hay ningún efecto sobre el vaso sanguíneo, estaría normal. ¿Sí me Ah, entiendes? O sea, la histamina, el fármaco actúa inhibiendo la liberación de la histamina, pero no causando un efecto sobre el vaso sanguíneo. ¿Sí? ok, sí, Y hay ya. otras formas de tratarlo, sobre todo cuando son más severas las reacciones, que son los corticoides o los antiinflamatorios. Entonces, los corticoides inhiben toda la reacción inflamatoria, toda esa cascada de inflamación que nosotros ya vimos, la inhibe
y de esa forma, pues, digamos que también bloquearía el desarrollo de una reacción anafiláctica. Entonces, tanto corticoides como antihistamínicos pueden ser utilizados en esos casos, que también ya lo vamos a ver ahorita con las de tipo 2. ¿Claro? Sí, profe. En mi conocimiento, ¿no? Yo no sé si a las personas hipertensas no se les puede dar antihistamínicos. O sea, Profe, ¿es una así? pregunta. Dime. Digamos, en el caso de los animales que tienen sobrepeso, que tienen exceso de sangre en algunos vasos principales, también se generaría una vasoconstricción y si tú dices que en algunos casos no llega a la cantidad adecuada de la reacción inmunológica dependiendo del antígeno, entonces en ese caso que, o sea, también se produciría muerte celular, pero es porque no llega debido tiempo y porque se tapona la No, vena. espera, no entendí tu pregunta. Porque el hecho de Digamos, que el animal tenga gran peso no tiene nada que ver aquí. O sea, el peso no no... sé, pues como hay algunas personas que digamos cuando tienen sobrepeso se taponan algunas vías. Pero se taponan no por exceso de sangre, se taponan por Por eso, placas de grasa. por eso no también disminuiría el paso y la cantidad de inmunosupresores que lleguen a la respuesta. No. Aquí, digamos que cuando hablamos primero, entonces pongámonos en contexto de qué es lo que ocurre cuando hay, y sobre todo en humanos, porque eso no ocurre igual en carnívoros. Nosotros pues somos omnívoros, tenemos un tracto digestivo diferente, y pues cuando hablamos de perros y de gatos, ellos no tienden a formar esas placas de grasa que nosotros los humanos formamos. Entonces, en ellos no es común que se presenten este tipo de accidentes, por ejemplo, de trombosis por tapones de grasa o de infartos al corazón, de infartos cardíacos, por bloqueo de las coronarias por grasa, como ocurre en humanos, no. Entonces, eso es diferente. Además, obviamente, pues los caninos no tienen en general una dieta como la de los humanos, que muchas veces es rica en grasas insaturadas, entonces en papas fritas, en hamburguesas, en croquetas, en, no sé, todo lo apanado posible y todo lo frito posible. Ellos no tienen esa dieta igual, ¿no? Entonces, la forma de metabolizar de ellos las grasas de origen animal es bien diferente porque ellos sí las usan o las reservan, pero las reservan en tejido subcutáneo, mientras que nosotros, los humanos, sí las reservamos o las guardamos cuando están en exceso en los vasos sanguíneos. Se forman placas de grasa porque la grasa queda circulante y eso hace que se vayan uniendo a las paredes endoteliales, pero es diferente. Ahora, cuando hablamos entonces de una reacción de ese tipo, de una reacción anafiláctica, el hecho de que haya placas de grasa o que haya sobrepeso no tiene que ver necesariamente, o pues en mi conocimiento no tiene que ver con el desarrollo de una reacción alérgica. No tendría nada que ver porque es una reacción inmunomediada. Entonces no está mediada por, no sé, por insulina o por alguna reacción enzimática de ese tipo. No, está mediada por sustancias vasodilatadoras. No sé si he respondido tu pregunta, es que no, inicialmente ya me confundí con la formulación, pero no sé si eso que te dije respondió o si, Lo o si siento, hay profe, algo. pero sí quedó claro con la respuesta que me diste. Muchas gracias, Ah, ok, profe. vale, sí, porque es que no entendí muy bien. Pero entonces tengan claro eso, ¿no? Es algo que ustedes igual irán viendo, yo creo que en patología general ya lo verán, y es eso, que las reacciones, digamos, la forma en la que los humanos tenemos accidentes vasculares es muy diferente a lo que ocurre en veterinaria. Generalmente en veterinaria no son los grandes vasos, ni me refiero a vasos como de los coronarios, como de las meninges, como del encéfalo, los que son afectados y sobre todo asociado a la dieta, sino que son los capilares, primero vascularmente, y pues otros órganos como el hígado también se pueden ver afectados, que eso sí es muy parecido a lo que ocurre en nosotros, que es el hígado graso o la esteatosis hepática, etcétera, ¿sí? Pero eso ya es otro cuento. Bueno, entonces, en las reacciones de hipersensibilidad tipo 1, inicialmente, como les decía, pues va a haber una activación de las células de MAST por la unión del antígeno a la inmunoglobulina E. Entonces, cuando esto ocurre, como ya dijimos, pues se va a dar la liberación de una serie de sustancias vasoactivas, como la histamina,
La histamina, entonces, pues tiene un efecto, como ya lo hemos mencionado, en cuanto al aumento en la secreción de moco y aumento también en la permeabilidad vascular, que esto pues será un tema que ustedes ya verán más en detalle en su patología general. Entonces, también aumenta la permeabilidad vascular, que es lo que contribuye en gran cantidad a la producción de moco, al calor, al enrojecimiento, al rubor, que es lo que acompaña estos eventos inflamatorios agudos. La histamina también tiene efectos en otras estructuras como el músculo liso, que ya lo hemos venido mencionando. También se liberan otras sustancias como la prostaglandina, que también tiene efectos en el músculo liso, prostaglandina D2, que es una prostaglandina de la vía de las ciclooxigenasas, que ustedes ya verán pues más adelantico, que creo que ya se las he venido mencionando, cuando hablamos del inicio de la respuesta inflamatoria aguda. Entonces, la prostaglandina produce broncoespasmo, quiere decir espasmo, como que cuando uno habla de un espasmo muscular es que el músculo se queda ahí quieto, ¿no? Que se queda rígido. Entonces, eso mismo ocurre, solo que con los músculos lisos de las vías de conducción del aire. Entonces, los bronquios, los bronquiolos, como les decía, principalmente bronquios, que son los que tienen más músculo liso, y la misma tráquea. Entonces, ese músculo liso al quedarse quieto, pues va a bloquear esos movimientos respiratorios normales que permiten la entrada y la salida del aire. También la prostaglandina 2 estimula la secreción de moco, que muchas veces pues esa hiperproducción de moco también puede generar fallas a nivel pulmonar. Entonces se llena el pulmón de moco y de líquidos y esto hace que el intercambio gaseoso no se pueda dar de forma adecuada. Entonces todas esas células de los bronquios que son capaces de producir moco lo producen de forma exagerada y el perdón, y el pulmón se llena de moco y de líquido por el aumento de la permeabilidad vascular, que es otra de las formas por las cuales pueden morir los individuos con estas reacciones de hipersensibilidad tipo 1, ya sea por el lado vascular, que sería una vasodilatación sistémica, o por la falla respiratoria debido a una edema pulmonar y a un broncoespasmo. Entonces, esos dos factores pues son bien importantes porque todos pueden llevar eventualmente a la muerte. También tenemos otra consecuencia de la desgranulación de estas células de mast, que incluye la liberación de otro factor proinflamatorio, que es el factor activador de plaquetas. Ese factor activador de plaquetas pues estimula la vasodilatación, al igual que la histamina, genera agregación de plaquetas, lo cual pues no es muy bueno porque puede generar la formación de trombos. Sin embargo, esto en casos agudos generalmente no ocurre. Y también pues afectaría la contractibilidad y la distensibilidad del músculo liso de las vías de conducción aérea. Y los leucotrienos, que pues también tienen ese mismo efecto, entonces aumento de la permeabilidad vascular y broncoconstricción. Entonces en este caso no es broncoespasmo, sino que se cierran esas vías respiratorias y obviamente pues esto ya llegaría a impedir el paso del aire, ¿listo? Entonces estas son pues las consecuencias que tiene la desgranulación de esas células de mast. Todo esto cuando el antígeno se une al anticuerpo. ¿Claros hasta aquí? ¿Los perdí? ¿Cómo van? Sí, profe. ¿Sí? ¿Van bien? ¿Sí van o no van? Respondan, muchachos. Sí, profe, bien. Vamos bien, profe. Ok. Bueno. Entonces, bueno, ya dijimos por qué se dan estas reacciones. Generalmente, pues, el hecho de que haya altas cantidades de inmunoglobulina E es lo que va a estar asociado a estas reacciones de tipo 1. Entonces, el estímulo principalmente de células TH2 o células T helper tipo 2, que estimula la liberación de interleucina 4. Obviamente, pues las TH2 sabemos que son las que van a estimular a los linfocitos B. Y cuando se produce en grandes cantidades la interleucina 4, resulta que esta estimula la síntesis de inmunoglobulina E. Entonces, con altas cantidades de inmunoglobulina E, ya sabemos cuáles pueden ser las consecuencias.
Hay algunos factores asociados a este aumento en la producción de inmunoglobulina E. Como ya les decía, pues hay algún componente genético que está por allí, digamos que en el tintero, como que se sabe que puede tener relación con el componente genético, pero no está totalmente determinado. Entonces, hay descripción de algunas razas, que ya ahorita les voy a mencionar, algunas razas caninas que son descritas como razas predispuestas a ser atópicas o que pues tienen mayor proporción o mayor porcentaje de individuos atópicos respecto a otras razas. También algunos autores describen que la exposición a alergenos o a muchos alergenos durante los primeros días de vida de los caninos pueden resultar en aumento en la producción de inmunoglobulina E desde la etapa temprana de la vida, ¿sí? Entonces, si un animal está expuesto desde su etapa temprana o desde su etapa neonatal a muchos alergenos, esto puede llevar a que el individuo produzca mayores cantidades de inmunoglobulina E que individuos que no lo están. Normalmente, cuando hay una exposición a un alergeno, las que deberían predominar serían la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. Sin embargo, en estos individuos, por esa razón que no sabemos exactamente cuál es, hay mayor producción de inmunoglobulina E y no de G ni de M. ¿Listo? Esto sería pues la particularidad. Los individuos atópicos, entonces, pues como ya les decía, son aquellos que presentan grandes cantidades de inmunoglobulina E expresada en la superficie de sus células, también en la circulación. Entonces, algunas de las razas que se encuentran descritas con esta predisposición para tener atopía son los Westies, que son estos de aquí, que son los mismos West, Highland, White Terrier. También está el Cairn Terrier, que es este de por aquí de la izquierda, y el escocés. También hay otros como el Scottish Terrier también, que es este de aquí. También están los Setter irlandés, como este que está aquí, y también se describen los dálmatas dentro de ese grupo de los animales predispuestos a presentar atopía. Sin embargo, ojo, no quiere decir que solo estas razas sean atópicas, no, puede haber otras razas que sean atópicas, incluso también los animales mestizos o los animales criollitos también pueden tener este tipo de reacciones, ¿listo? Entonces, acuérdense, está asociado a un componente genético muy probablemente, pero no está demostrado 100% cuál es ese aspecto que da lugar a estas atopías. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Acuérdense que yo les decía, pues quiero que lo vayamos aplicando un poquito, esas reacciones de hipersensibilidad a lo que se puede ver en la práctica. Las manifestaciones clínicas se pueden dar de dos formas. Entonces, una, que es la sistémica, que ya más o menos se las estaba explicando. Entonces, cuando hablamos de esas manifestaciones de forma sistémica, es cuando hablamos de anafilaxia, cuando hablamos de un shock anafiláctico. ¿Esto qué significa? Entonces que hay un colapso circulatorio y respiratorio asociado a, en este caso, pues la liberación severa de sustancias como la histamina, esto mediado por la inmunoglobulina E. La sintomatología entonces o los signos que tengan las especies pues son muy similares, pueden variar un poco, sin embargo son en general pues muy parecidas. También el agente desencadenante varía, quiere decir, si un individuo es alérgico, por ejemplo, no sé, igual que en humanos, entonces al camarón, al maní, a las semillas de girasol, etcétera, no quiere decir que todos los humanos son alérgicos a esa sustancia, ¿cierto? Entonces, el agente desencadenante o alergeno varía. La severidad de esa respuesta puede ser más o menos severa. Entonces, por ejemplo, pues habrá individuos que sean más alérgicos, no sé, al polen que otros, ¿cierto? No todos son igual de alérgicos a una molécula o a un antígeno. El tiempo de evolución también varía, entonces hay individuos en los que la anafilaxia ocurre casi que inmediatamente, que esto puede ocurrir, por ejemplo, con las vacunas. En algunos casos, los individuos generan una reacción inmediata y rápida que no da ni siquiera tiempo de actuar por una reacción anafiláctica. ¿Listo? Es poco común, por lo que ya vimos que pues, se busca fabricar vacunas que sean
poco alergénicas, que sean inmunogénicas, pero que no sean alergénicas, o sea, que puedan estimular al sistema inmune, pero se busca utilizar componentes muy similares a los del antígeno natural o el antígeno real. El tiempo de evolución de la anafilaxia entonces varía según cada individuo. Hay algunas que se muestran un poco más demoradas y como les decía, hay otras que son casi que inmediatas. Entonces, importante tener en cuenta, primero, que hay manifestaciones de la reacción de hipersensibilidad tipo 1 que pueden ser sistémicas. Vamos a ver que hay otras que son locales. Que en estas reacciones sistémicas varía mucho el tiempo en el cual se presenten, el alergeno que desencadene esta reacción, dependiendo del individuo del cual estemos hablando. Entonces, esas reacciones no se dan iguales en todos, no. Tienen características muy similares, como la dificultad respiratoria, como la hiperproducción de moco, pero pues varía dependiendo de los individuos. Entonces, las manifestaciones clínicas están asociadas a ese efecto que ya les mencionaba yo de la contracción del músculo liso. Entonces, ya sabemos dónde hay músculo liso, en vías respiratorias. Entonces, podemos ver disnea, que es la dificultad respiratoria. Podemos ver tos. Podemos ver vómito asociado pues al músculo liso del tracto digestivo, diarrea y ocasionalmente podemos ver también micción. Entonces, en uréteres, en vejiga urinaria, también encontramos músculo liso. Entonces, por eso también podemos ver micción. Sin embargo, pues esta no es la manifestación más común. La manifestación más común suele ser la disnea o la dificultad respiratoria y muchas veces la diarrea, dependiendo de por dónde ingrese el antígeno. Si ingresa por vía oral o si ingresa por vía respiratoria, suelen ser más exacerbadas, ya sea disnea o ya sea por vías digestivas. En aves se describe pues que estas reacciones de hipersensibilidad tipo 1 suelen generar un prurito intenso, entonces ellas empiezan a hacer un rascado intenso y muchas veces pues llegan al nivel de convulsionar de forma abrupta, de forma muy rápida. Los mediadores involucrados, bueno, ya los mencionamos, histamina, serotonina, leucotrienos y prostaglandinas. Ahora, cuando hablamos de manifestaciones clínicas locales, pues ya no hablamos de algo sistémico, entonces ya no hablamos de una vasodilatación sistémica, ya no hablamos de dificultad respiratoria, digamos que esté acompañada de esos cambios vasculares, no, sino que cuando hablamos de una manifestación clínica local, pues suele ser asociada a la vía por la cual ingresó el antígeno. Entonces, aquí antes yo ya les decía, generalmente pues se ve más marcado el signo del sistema por el cual ingresó el antígeno, solo que en este caso pues va a desembocar a reacciones sistémicas, pero algunas veces se queda allí. Entonces, si el alergeno ingresó por vía inhalada, puede que solo se quede en la vía respiratoria y que no pase a las vías digestivas o a las vías urinarias. Entonces, estas reacciones de manifestaciones locales, pues como su nombre lo dice, ocurren puntualmente en un sitio y como les decía, suele asociarse a por dónde ingresó el antígeno, ¿sí? Entonces, si el antígeno ingresó por vía inhalada, generalmente pues podemos ver una reacción similar al asma, solo que de forma aguda, no al asma crónica que les mencionaba ya anteriormente. Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver broncoconstricción, entonces podemos ver dificultad en el paso del aire. Algunas veces, y por ejemplo, cuando esto sí puede ocurrir con vía inhalada y con vía digestiva, no sé si ustedes alguna vez han visto algún tipo de reacciones de estas, sea en la vida real o en películas, también creo que lo han mostrado en algunas películas. Por ejemplo, no, ¿ustedes vieron Hitch? La que es con Will Smith. Sí, profe. ¿Sí? ¿Se acuerdan que él comió como, no me acuerdo qué fue, maní o cangrejos o algo así? Y empezó así como que no podía respirar y se empezó a hinchar. Sí. Y se hinchó mucho, mucho, mucho. Y después tomaba un jarabe y bueno, se le pasaba. El caso, la mayoría de las manifestaciones clínicas inicialmente y cuando el antígeno ingresa por vía oral, ya sea, bueno, aire o un alimento,
uno de los eventos que puede llevar a la muerte es un edema traqueal severo. Entonces, la misma epiglotis se puede hinchar, puede haber edema de la epiglotis, y esto puede evitar o puede bloquear el paso del aire. Entonces, estas reacciones que pueden ser locales únicamente, es decir, que no alcanza a haber vasodilatación sistémica, sino que se da únicamente en la vía respiratoria, puede también llevar a la muerte, ¿sí? Solo que en este caso pues estará asociada, como les decía, a edema traqueal, a edema en epiglotis, a edema en la misma boca, en la misma cavidad oral, que impida el paso del aire. Hay otras reacciones que son mucho más leves, ¿no? Que sencillamente producen aumento de la temperatura en cavidad oral, que se hinchen los labios, que haya prurito en cavidad oral. No sé si alguna vez les ha pasado, entonces son reacciones que con hielo y con un antihistamínico pasan, ¿sí? Obviamente son reacciones que tenemos que observar con detalle, sobre todo en veterinaria, ¿no? Porque nuestros animales no nos dicen, ay, es que siento como que se me aumentó la temperatura de la cavidad oral. No nos van a decir eso, ¿cierto? En humanos sí es más fácil pues que nosotros mismos lo sintamos y que podamos describir esos signos. Entonces son reacciones pues que aunque se dan localmente, deben estar bajo observación porque pueden eventualmente, acuérdense que yo les dije, el tiempo de desarrollo varía y la severidad varía. Entonces, habrá personas que manifiesten inicialmente un cuadro lento, pero que progrese hasta una dificultad respiratoria severa. Entonces, lo mejor en esos casos, pues obviamente es acudir a un médico. Si no hay médico cerca, entonces al menos tomar un antihistamínico mientras se acerca al médico. Pero sí son cuadros, pues, que requieren de una observación bien juiciosa. ¿Listo? Generalmente entonces vía inhalada tendremos estas manifestaciones. Por vía oral, muchas veces cuando no ocurre directamente en cavidad oral o que empieza con una urticaria alrededor de la boca, por ejemplo, o a veces la reacción es más retardada y se manifiesta con diarrea, entonces demora un poquito hasta que el alergeno que pasa por vía digestiva llegue hasta el intestino o estómago, que es donde ya se empieza a dar ese estímulo de las células productoras de moco, esa hipercontracción del músculo liso digestivo que lleva a una diarrea y que a su vez lleva a un cólico, ¿no? La hipercontracción de esos músculos lisos es más o menos lo que ocurre, por ejemplo, en los cólicos menstruales. Entonces, igual, hipercontracción del músculo liso va a generar un dolor. Y esto puede ocurrir en reacciones alérgicas por tracto digestivo. ¿Claros hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, supongo que sí, porque si no contestan. Bueno, entonces ya ahorita vamos a ver un video después de esto, antes de pasar a la hipersensibilidad tipo 2. Ahí. Bueno, entonces las alergias alimentarias son unas de las más comunes. Estas reacciones, pues digamos que constituyen o ha sido escrito que es alrededor de el 30% de las enfermedades cutáneas. Muchas veces, pues están acompañadas de un cambio de dieta. Algunas veces es una dieta que el animal ya había consumido y se le volvió a instaurar esa dieta. Entonces, acuérdense que lo que se necesita es que haya una previa sensibilización y que esa reacción alérgica, repito, no necesariamente se va a dar en la segunda, sino que se puede dar en la tercera, cuarta, quinta exposición a ese antígeno. Entonces, es bien importante que ustedes tengan en cuenta, como no, pero es que yo ya había comido eso antes. Sí, ya lo había comido antes y esa fue la fase de sensibilización. No necesariamente, y bueno, no, muchas veces uno no es consciente de haber tenido contacto con ese antígeno en una etapa inicial o de haber tenido una sensibilización y cuando ya se da cuenta, pues está presentando una alergia por ese agente, ¿listo? Entonces, a mí me pasó, por ejemplo, con las semillas de girasol. Yo había consumido eso cuando era niña, hacía muchísimo tiempo, y ya grande consumí una ensalada una vez que tenía y ahora que le echan tanta semilla y tanta cosa, entonces empecé a presentar lo que les decía hace un ratico, entonces aumento de temperatura en cavidad oral, se me empezó a hinchar los labios,
Obviamente, pues empecé a sentir aumento de temperatura también en la lengua, empecé a sentir que se iba engordando la lengua y obviamente ahí ya me asusté, ¿no? Porque dije, si se me engruesa tanto la lengua, pues ya no voy a tener cómo respirar y puedo morir. Entonces, afortunadamente, pues soy de esta área, entonces entendí rápidamente lo que pasó, paré de comer, pregunté pues qué ingredientes tenía la ensalada, allí me dijeron semillas de girasol, fue lo único así raro que tenía, además las semillas suelen ser bastante alergénicas. Ahí pues pedí hielo, paré de comer, me tomé un antihistamínico y pues duré un poquito así con esa hinchazón, pero pues fue algo transitorio. Ahora, en nuestros pacientes, generalmente nosotros no podemos determinar cuándo él siente estos signos que yo les mencionaba. Entonces, no podemos saber, primero que lo asocia a la comida, pues obviamente no podemos saberlo. Podemos ver otro tipo de manifestaciones, como prurito. Muchas veces las alergias que ellos manifiestan a los alimentos se expresan de esta forma, prurito intenso. Algunas veces, por ejemplo, en los schnauzer, ellos suelen generar una especie de sarpullido en el lomo. Yo lo he visto pues con frecuencia en esa raza, por eso lo menciono. En otros casos, pues que ya es más severo, podemos ver este tipo de signos. Sin embargo, pues no es tan común en veterinaria porque la mayoría de ellos pues tienen una dieta controlada, ¿no? Entonces no es una dieta tan variada como la de nosotros. Y por eso pues no es tan común ver estas reacciones. Es apenas 30% de las reacciones cutáneas. Suelen tener una apariencia muy similar también a veces a los de las picaduras de insectos, entonces como este que estamos viendo aquí, que tiene una apariencia muy similar a cuando los pica una avispa o cuando los pica una abeja, que presentan una hinchazón o un edema en el rostro, que fue más o menos lo que le pasó a Hitch en la película. Y pues lo que les decía, los signos clínicos pueden ser muy variados. Entonces, cuando son agudos, suelen ser signos severos, como este que estamos viendo aquí a la izquierda, y también pueden tener manifestaciones leves que van a ser más crónicas, como el salpullido en la oreja, como el rascado intenso, como el salpullido también en el lomo. Entonces, pueden tener diferentes manifestaciones. Agudas, generalmente son más severas, entonces pueden llevar incluso a la muerte, como les decía, y cuando son crónicas suelen ser pues más leves, ¿no? Entonces, signos clínicos que pueden incluso pasar desapercibidos. Y bueno, también hay otras alergias, no solamente a antígenos que sean consumidos, sino antígenos que sean inhalados. Entonces, dentro de estos, pues tenemos manifestaciones que pueden asociarse, por ejemplo, a ácaros del polvo, aunque en ellos no es muy común, al polen, algunos hongos, algunos mohos, y pues estas manifestaciones a inhalantes, por ejemplo, pueden darse también a moléculas, por ejemplo, de la pintura, de productos de aseo, que tengan alguna molécula que genere en ellos una reacción de rechazo. Como les decía, bueno, hay algunas razas que son predispuestas, particularmente los terrier y los dálmatas, pues están más predispuestos a presentar este tipo de reacciones de hipersensibilidad y se describen más asociadas a inhalantes. También puede haber alergias a otros productos, como les decía, no necesariamente son orgánicos, también pueden ser de tipo sintético o pues otros de tipo biológico como las vacunas. Generalmente pues cuando se asocian a vacunas se describe pues que son a microorganismos muertos cuando se dan con mayor frecuencia. Acuérdense, no siempre entonces todos van a presentar alergias a las vacunas, no, son eventuales este tipo de reacciones. Reacciones a fármacos que generalmente suelen presentarse al apteno. Entonces, el apteno suele actuar como antígeno, acuérdense, y puede ser el mismo sitio, el mismo epítopo, cuando se une a una proteína o a una molécula más grande. Apteno, recuerden que son esos que llamábamos como antígenos incompletos, que ellos solitos no pueden generar una reacción de rechazo, pero cuando ya están acompañados de una molécula mayor, sí pueden ser reconocidos más fácilmente por el sistema inmune y generar una respuesta de rechazo. También hay algunos otros, como las suturas, el catgut, que es una sutura que es absorbible y que se utiliza generalmente en cirugías de intestino. No sé si todavía la utilicen con tanta frecuencia o si ya desarrollaron otro tipo de suturas absorbibles menos alergénicas. También las penicilinas suelen generar este tipo de alergias. Generalmente, pues ustedes habrán visto
o cuando les van a aplicar penicilina por primera vez, les hacen una prueba de penicilina, de alergia a la penicilina. Entonces, por ejemplo, algunos antibióticos, algunos otros antibióticos, la carboximetilcelulosa es como un adyuvante, una de las moléculas que se puede utilizar en vacunas y que puede ser alergénica. Entonces, muchas veces la alergia no se da por el principio activo de esa vacuna, sino por los excipientes. Entonces, importante pues tenerlo en cuenta. Aquí, bueno, este gráfico que es básicamente lo que ya les había mencionado, solo que utilizando el apteno o el medicamento como ejemplo, ¿vale? Pero es lo mismo, la fase de sensibilización y la segunda fase que sería la fase de reacción, donde ya están producidas las inmunoglobulinas E expresadas en la superficie celular y pues ya después de esto pues será la fase de reacción o de reexposición. Las alergias a parásitos también existen y pues más si hablamos y recordamos que la inmunoglobulina E media estas reacciones de resistencia y de susceptibilidad hacia parásitos. Entonces, estas alergias a parásitos pues se expresan, se han descrito principalmente como la alergia a la Dirofilaria mitis, que es el mismo gusano del corazón, el hipoderma bovis, y también encontramos en equinos y en bovinos principalmente algunas reacciones alérgicas hacia culicoides, Stomopsis calcitrans y Simulium, todos estos mosquitos, ¿no? Entonces, estas reacciones alérgicas, pues, como les decía, pueden variar, no significa que todos los bovinos ahora van a presentar, por la mosca de los establos, todos van a presentar ahora anafilaxia, no. Pueden presentar reacciones más evidentes que otros, entonces no es que ocurra en todas las especies, en todos los individuos, que tengan roncha en mayor cantidad, entonces esto pues estará asociado obviamente ya a una reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Aquí entonces, bueno, esta no es tanto para que la memoricen, sino para que vean cuáles son los órganos más afectados en algunas especies. Entonces, esta creo que la tomé de la inmunología veterinaria de Tizard. Entonces, si quieren tomarle fotos y de pronto ya la tienen, pues para que la tengan presente, porque aquí nos muestran algunos de los signos clínicos más evidentes que pueden presentar los animales cuando tienen una reacción de este tipo. Fíjense que los mediadores que actúan, como ya les había dicho hace un rato, entonces histamina, la serotonina, que es análoga o que funciona igual que la histamina cuando hablamos de sistema inmune, ¿no? No a nivel de cerebro. Leucotrienos, quininas, dopamina, histamina. Entonces, todas estas sustancias que hacen parte de los procesos inflamatorios agudos principalmente, ¿no? Entonces, que si también se puede dar tardío en bajas cantidades, sí, que es lo que ya mencionábamos hace un ratico. Y fíjense que tiene efectos sobre diferentes sistemas, principalmente respiratorio, es el más común, y en menor proporción el tracto digestivo y la piel. ¿Listo? Entonces, importante pues también tenerlo en cuenta. Me pareció chévere pues para que ustedes lo usen a futuro. No tanto para que lo memoricen aquí en inmunología, no, este es más para su futuro. ¿Listo? ¿Y cómo se diagnostica la hipersensibilidad tipo 1? ¿Ustedes alguna vez les han hecho de pronto alguna prueba de estas, de este tipo? ¿O saben de alguien? A mí no, pero a mi perro sí. A tu perro sí. Entonces, justamente y seguramente tu perro venía con signos así como prurito intenso, con esos arpullidos o esos comedones a veces en el lomo, ¿sí? ¿O qué signo tenía él? Sí, y enrojecimiento, se lamía mucho las patas y salió alérgico a todo. Ok, entonces tu perro es un perro atópico. ¿Es de alguna raza en particular? Sí, es un bulldog francés. Un bulldog francés, ok. Entonces lo que les decía, no necesariamente va a ser una raza en específico, puede ser de cualquier raza. Hay unas que son predispuestas, como las que les mostré, pero entonces fíjense, seguramente el perro de Laura entonces tiene altas concentraciones o produce grandes cantidades de inmunoglobulina E y por eso es que es un individuo alérgico a todo, ¿no? Entonces es un individuo atópico. En este caso, ¿qué es lo que se hace? Entonces, es una prueba cutánea que también se utiliza en humanos y lo que se hace es aplicar, ustedes ven que hay varios punticos, ¿no?
varios punticos. Entonces, puntos negros que seguramente fueron hechos con alguna tinta, algún marcador, y hay otros puntos que ya se ven enrojecidos, que seguramente fue donde se hizo la inyección del antígeno. Entonces, ya hay preparaciones hechas de diferentes tipos de antígenos ambientales, que son los más comunes, y son diluciones de ese antígeno a muy bajas concentraciones, ¿sí? Entonces queda una pequeña concentración del antígeno, se inyecta de forma intradérmica y lo que se hace es más o menos lo que seguramente si ya les hicieron prueba de la penicilina, ya les han hecho esa prueba. Entonces lo que se hace es observar cómo cambia la piel. Entonces, si la roncha o si el área enrojecida supera el centímetro o supera los 5 milímetros, dependiendo pues del preparado que estén utilizando, ya se va a considerar como un individuo alérgico a, o que es intolerante a. Entonces, seguramente en este caso, pues el perro de Laura en todo salió rojo, muy rojo. Seguramente le salió acá casi que una roncha gigante si fue tan alérgico así, ¿no? Entonces, con estas pruebas, pues se inyectan diferentes tipos de antígeno en una concentración baja, es decir, que está diluida, y cuando presentan esa reacción, pues ya lo que les digo, pues decimos es alérgico. Igual en humanos se hace de la misma forma, entonces lo hacen con el antígeno de la saliva de mosquitos, de pulga, de qué más, de nueces o de mariscos, bueno, utilizan diferentes tipos de antígenos para saber esa persona o ese individuo a qué presenta esas reacciones de hipersensibilidad tipo 1. ¿Listo? ¿Claros hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ¿están como para seguir clase teórica o están como para un video? ¿Cómo van? Es que como no les veo la cara y tampoco me hablan, me queda difícil, muchachos. Como para un video, profe. ¿Como para un video? Sí, Para un video. Listo, aparecieron. Bueno, entonces la próxima clase vamos a ver las reacciones de hipersensibilidad tipo 2. Espero que alcancemos a ver, yo creo que sí alcanzamos a ver las de tipo 3. Y ya para terminar el tema ya que iría en el parcial, o sea, para terminar todas las reacciones de hipersensibilidad. Entonces ya les pongo el video, permítanme un segundito. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, profe. Listo, vale. Entonces, ahorita lo paro. Por favor, si tienen alguna pregunta, me avisan. No lo veo. ¿No? ¿No le sale nada? ¿Solo es Clara o hay alguien más que no vea? ¿Sí o no? No entendí. Yo sí lo veo, Pues, profe. profe, a mí me sale la pantalla. ¿Pero en negro o te sale un play ahí en la mitad? No, no sale un play, eso parece un callejón con tuberías y eso. Ah, ok, también hay un play. Bueno, entonces, Clara, ¿puedes entrar y volver a salir a ver si de pronto te carga? Porfa. Voy, profe. Listo. Bueno, entonces, ¿a ustedes les sale como en pantalla completa? Sí, profe. ¿El leucocito sería ese? Que es el galán de la serie. ¿Me escuchan? El leucocito. Pues leucocitos son todas las células blancas, ¿no? Pero esta particularmente, ¿cuál es el que llega en inflamación aguda? El primero que llega y que reacciona inespecíficamente. ¿No? Célula característica de la respuesta inflamatoria aguda. ¿No? Muchachos. CH2. No.
Célula que actúa de primeras en la respuesta inflamatoria, que es inespecífica. Los neutrófilos, este es el neutrófilo. Es el galán de la serie, el neutrófilo. Entonces, siempre el primero que llega, acuérdense, es el neutrófilo. Y esta es una respuesta inflamatoria aguda. Entonces, aquí estamos repasando de paso qué es lo que ocurre con la inflamación aguda. Aquí, obviamente, pues vamos a ver que hay una reacción diferente, pero este blanquito que está aquí, ¿qué inmunoglobulina era? Ahí en la La pistolita. inmunoglobulina E. Ajá, justamente. Aquí se equivocó el traductor porque no es antígenos inmunoglobulina E, no. Es inmunoglobulina E o anticuerpos de inmunoglobulina E, pero no es antígenos. ¿Y eso qué sería? ¿Todo eso que está ahí? ¿Por qué ocurriría? ¿Aló? ¿Qué es esa niebla que genera nubes oscuras que traen una lluvia que todo lo arrasa? ¿No? ¿Dónde está mi equipo renítico? Muchachos. Aquí dice, ¿qué desprende qué? ¿Qué se desprende? ¿Qué se libera? La histamina que estimula. Además de la desgranulación, perdón, la histamina. La inmunoglobulina al desgranularse estimula la producción estimula la liberación de la histamina. Y la histamina, acuérdense, estimula a las células productoras de moco. Entonces, lo que estamos viendo ahí que se ve claro es moco. Y eso pues sería esa lluvia que va arrasando todo, ¿no? Entonces hay vasodilatación, hay aumento de la permeabilidad, o sea, sale líquido del vaso sanguíneo. Y eso es lo que... Bueno, ¿cómo van? ¿Tienen alguna pregunta, duda? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Sí, el capítulo ayudó a consolidar un poquito. Igual, bueno, está en Netflix, obviamente ustedes saben, muchos de ustedes tienen cuenta de Netflix, entonces lo pueden repasar. Aquí solo hay pues algunas cosas, los términos que ya les dije. Las células cebadas aquí las muestran a ellas como independientes de la inmunoglobulina E, sin embargo, pues ellas están expresando en su superficie esa inmunoglobulina y por eso pues es que ellas liberan esa misma histamina. ¿Listo? Entonces, bueno, sería eso todo por hoy, muchachos. Ya la próxima clase nos veríamos con, terminaron 30. En el inicio había 30 y no había 29. Ah, no, estaban los mismos 30, después hubo 36 en un punto y ahora hay 30. Listo, muchachos. Entonces, nos vemos la próxima clase. Ya la próxima clase, entonces tendrán sus trabajos corregidos, ya todos los que me faltan. Y listo. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda, los escucho o si quieren, pues la próxima clase después de haber repasado. ¿Listo? ¿Vale? Vale, profe. ¿Listo? Profe, ¿te Vale, puedes profe. quedar un momentico, porfa? Sí. Sí, sí. Gracias, Bueno. profe. Vale, con gusto, chicos, que estén bien. Gracias, profe. Cuídense. Gracias, profe. Bueno, con gusto, que estén bien.